Ahí. Vale. Bueno, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Vale, bueno, pues buenas tardes. Disculpadlo primero la demora que hemos tenido en empezar el webinar. Estamos todavía esperando a una persona, pero vamos, que ya está a punto de llegar y hemos decidido, pues vamos empezando. Entonces, con carácter previo al webinar que tenemos hoy sobre este Real Decreto en el que se crea el registro de alquileres de corta duración y la ventanilla única digital, que es del objeto de este webinar, queríamos aprovechar la ocasión para presentaros la quinta edición, porque este webinar se hace en el contexto del curso de alta especialización en Derecho Inmobiliario. Decimos Ignacio, Nacho González y yo, Enrique Isla. Ignacio González, registrador de la propiedad, y yo socio de Gómez Acebo, y que este año vamos a dar la quinta edición de este curso. Un curso que sí, entonces quería... sí. Ahora mejor. Vale, fenomenal. Bueno, como os decía, que este webinar lo hacemos en el contexto del curso de alta especialización en Derecho Inmobiliario y aprovechamos para presentarlo. Esta es la quinta edición, es un curso que siempre ha tenido muchísimo éxito, siempre hemos agotado todas las plazas y el feedback que hemos recibido de los asistentes ha sido siempre muy positivo. Por daros algunos datos generales, toda esta información la tenéis en la web y os animo a que reviséis la información del curso y que si tenéis cualquier duda, pues nos escribáis a Ignacio o a mí y estaremos encantados de responderos a las preguntas que podáis tener. Este curso comienza el 30 de enero, o sea, prácticamente en 2 semanas, y la duración es del 30 de enero al 8 de julio. Se imparte los martes y los jueves de 6 a 9, sesiones de 3 horas, con un descanso para que no sea demasiado pesado. Y por lo que veis, por los horarios y demás, es un curso que está pensado para que sea totalmente compatible con la actividad profesional de aquellas personas que cursen el curso estando, mira, justo ahora bien, que cursen el curso estando trabajando, o para aquellos otros que, hola, ¿qué tal? Aquí, o aquellos otros que estén pues realizando cualquier otra actividad académica o lo que sea. ¿Qué tal? Entonces, eso es un poco, por eso es este horario. Este curso se puede cursar de manera presencial o online, se admiten las dos modalidades. A efectos de documentación, de participación, de todo, lógicamente es igual, pero sí que tanto Ignacio como yo recomendamos encarecidamente a los que podáis, es decir, los que seáis de Madrid, que asistáis presencialmente, porque la experiencia nos dice que desde luego los que asisten presencialmente aprovechan mucho más el curso. No porque, o sea, las herramientas, las herramientas tecnológicas de la escuela son fantásticas. Hay un campus virtual que funciona fenomenal. Se puede, por supuesto, intervenir perfectamente en las sesiones. La documentación que se os da es exactamente la misma, pero es verdad que cuando se está presencialmente, pues al final estás más atento, estás totalmente centrado y no hay eso. Y la experiencia es que cunde mucho más. Por eso siempre, oye, la modalidad online está más pensada pues para gente que no pueda asistir, o bien por motivos personales, o en la mayoría de los casos por no residir en Madrid. Todavía quedan plazas por cubrir, pero vamos, sí que os decimos los que podáis estar, los que estéis escuchando el webinar, estéis dudando si asistir o no y demás, sí que os recomendamos que os apuntéis cuanto antes, porque en las anteriores ediciones, aunque este año va un poco más lento, ¿no? Porque nos han contado el registro, pero en anteriores ediciones siempre hemos cubierto las plazas y luego da mucha rabia que gente que quiera hacer el curso que no lo pueda hacer porque no hay plaza y tenga que esperar un año, ¿no? Por lo tanto, sí que os recomendaría a aquellos que estéis interesados, pues que no lo dejéis para el último día, porque ahí va a depender ya de si hay plaza o no. Bueno, en todo caso estamos ya a 10 días vista de comenzar el curso. No quiero enrollarme mucho, pero vamos, por contaros alguna cosa más del curso, o sea, el enfoque que le damos al curso es totalmente sectorial, o sea, es decir, entendiendo el inmobiliario como un sector más que como un área de actividad jurídica. Por eso
veréis, si veis el programa, que hay materias que son puramente de lo que podemos considerar derecho inmobiliario, ¿no? Fundamentalmente derecho civil, temas de compraventas, temas de arrendamientos, temas de derecho hipotecario, por supuesto, temas de construcción, etcétera. Pero luego hay un segundo bloque, se van mezclando, no son bloques. Un segundo bloque que es más de aspectos, lo podemos llamar sector inmobiliario, ¿no? Donde inciden distintas áreas del derecho, pues como pueda ser fiscalidad inmobiliaria, como pueda ser urbanismo, temas públicos sectoriales, financiación inmobiliaria, hoteles, etcétera. Y incluso hay una serie de sesiones que no son de temas inmobiliarios, pero sí que son de áreas que al final inciden en el sector inmobiliario. Pues ahí como pueden ser pues, temas de derecho concursal, temas de compliance, temas de protección de datos, incluso de blockchain, ¿no? Damos una sesión. Es decir, al final la idea del curso es que se adquiera un conocimiento muy profundo de las materias de derecho inmobiliario, pero que también por lo menos se tenga un barniz de otras áreas en las que las personas que se dedican al derecho inmobiliario no tienen por qué ser especialistas, pero sí que es muy recomendable pues, que tengan ese pequeño barniz pues, de estas áreas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que le queremos dar al curso y que cuando Ignacio, Nacho y yo, pues hace 5 años retomamos, pues este es un curso que estaba en la escuela hace un montón de años y que con la crisis inmobiliaria pues se dejó de dar, ¿no? Yo creo que a partir del 2010 debió ser la última edición y hace 5 años lo retomamos y le cambiamos el enfoque precisamente para darle este enfoque más sectorial, ¿no? Y menos, que pareciera menos un temario de oposición, ¿no? Y luego, por supuesto, además del enfoque sectorial, lo que tratamos, lógicamente, es, y últimamente el derecho inmobiliario además está siendo muy vivo, ¿no? Está habiendo un montón de novedades legislativas y demás. Lo que tratamos es, lógicamente, lo que hacemos todos los años es adaptar el programa a las novedades que hay, incluso a veces durante el curso, pues surgen novedades legislativas que nos obligan pues, a meter desde, pues, cuando surgió, cuando se aprobó la ley de vivienda, por ejemplo, pues nos obligan a cambiar el programa sobre la marcha y dar una sesión específica pues pues en ese caso la ley de vivienda o lo que sea. Y un buen ejemplo de esto, que esto no puede ser más nuevo, es este Real Decreto del que vamos a hablar ahora y que representará Nacho, que es este Real Decreto que se acaba de aprobar en el que se crea este registro para los alquileres de corta duración y la ventanilla única digital, ¿no? Y que además pues tenemos la gran suerte, vamos a verlo presentar a Nacho, como sabéis ahí el actor principal para ejecutar este Real Decreto son los registradores de la propiedad, ¿no? Entonces, pues será, bueno, por cierto, que eso nos lo contamos, es decir, este curso lo organiza la Escuela de Práctica Jurídica, como bien sabéis, de la Universidad Complutense, pero lo organizamos entre el Colegio de Registradores y nuestro despacho Gómez Acebo. Con lo cual, bueno, pues le dejo Nacho y Rocío para que empezar con lo que era el objeto de este webinar, ¿no? Porque queríamos aprovechar la ocasión pues, para presentaros el curso. Vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique. Un placer compartir por 5.º año consecutivo la dirección del curso. Sin duda un éxito año tras año y que efectivamente os animamos a todos los que todavía podáis participar, pues a hacerlo definitivamente. Gracias también a la Escuela de Práctica Jurídica, en seguir confiando en nosotros un año más. Y bueno, queríamos efectivamente hacer un webinar que manifestara un poco lo que es el curso, que es muy práctico y muy actual. Y no hay nada más actual en el ámbito inmobiliario, en el ámbito de la vivienda, que efectivamente el Real Decreto 312 del 24 del 23 de diciembre, porque se regula el registro único de arrendamientos de corta duración y la ventanilla única digital. Como sabéis, entra en vigor el 2 de enero, si bien la disposición final cuarta dice, luego explicará Rocío, que desplegará sus efectos a partir del 1 de julio de 2025. En este webinar contamos con la participación que estará online de Sergio Nassarre, experto precisamente en Derecho a la Vivienda, catedrático de Derecho Civil y fundación de la Cátedra UNESCO de Vivienda, Premio ICREA de Investigación, profesor distinguido por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y autor de numerosas publicaciones y de numerosos libros, entre ellos Los años de la crisis de la vivienda, La gran apuesta y European Housing Studies. Y por otra parte está con nosotros aquí Rocío Perteguer, registrada de propiedad mercantil y bienes muebles desde el año 2010,
y actualmente directora del Colegio de Registradores en el Colegio de Registradores de España de la vocalía de Medio Ambiente y Protección de Consumidores. Voy a dar rápidamente paso a Rocío para que nos explique un poco este Real Decreto, cuál es el origen, cuál es la finalidad que se persigue. Todos sabemos todos los problemas que surgen en torno a estos alquileres turísticos o de corta duración, no solo para los arrendatarios o los usuarios, sino para la población en general, puesto que hace más difícil acceder a los núcleos urbanos del centro de las ciudades, puesto que los especuladores cada vez más buscan comprar para invertir y hace que la población residente normal se tenga que desplazar a otras zonas de las ciudades. Los arrendatarios, puesto que pueden ser objeto de distintos tipos de estafas, igualmente los arrendadores que pueden ver suplantadas su identidad o su vivienda, puesto que se ha llegado a haber fraudes incluso que accedían a la vivienda en el momento que alquilaban o que iniciaba su alquiler, hacían fotos, la subían y en ese tramo de tiempo de 3-4 días la alquilaban a otras personas, ¿no? Entonces, era necesario establecer alguna medida que incrementara la seguridad jurídica en este ámbito y es por ello que una de las finalidades de este Real Decreto lo aborda. Sin más, voy a dar paso a Rocío. Rocío, por favor, tenemos hasta las 5:15, así que si os parece, pues unos 20 minutos cada uno y si luego hay alguna pregunta, pues Vale. intentamos. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica. Bienvenido, Sergio. Yo voy a contar un poco también lo que es el origen, efectivamente, de este reglamento a nivel nacional. Este reglamento es la forma de vehicular normativamente un reglamento europeo, el reglamento europeo que se publicó en primavera de 2024, relativo también al intercambio de datos de las plataformas en relación a los alquileres de corta estancia. Este es un reglamento europeo que, como todos sabemos, los reglamentos europeos son de eficacia directa, pero si bien necesita una estructura, digamos, una arquitectura informática también para el cumplimiento respecto del mismo, que tiene que ser desarrollado por los Estados miembros. Se establecía la entrada en vigor del mismo inmediatamente al día de su publicación, pero que desplegaría su eficacia el 20 de mayo de 2026, con lo cual se establecía este periodo de adaptación por parte de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos que la Ley por el Derecho a la Vivienda, en sus disposiciones adicionales primera y quinta, ordenaba también al legislador realizar una base de datos relativa a los alquileres de temporada del artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y que se referiría de datos del registro de la propiedad, de los registros de fianza, de las comunidades autónomas y de diferentes bases de datos que pudieran suministrar datos relativos a viviendas. Y además le ordenaba, por otro lado, también realizar este desarrollo. Así pues, en este caso, el legislador nacional lo que realiza es, con el mandato del legislador europeo y, por otro lado, con el mandato también del legislador nacional, proceder a una regulación, que no se realiza una regulación de los contratos de alquiler de temporada, sino hacer una regulación de los mismos a través del Real Decreto, como dice Nacho, que se ha aprobado el 23 de diciembre de este año. Principalmente porque lo que se hace es que regula la creación de la ventanilla digital única y la creación de un procedimiento de registro único que está residenciado en el registro de la propiedad para obtención de un código de comercialización para las diferentes unidades que se quieran comercializar online. Este es el reglamento europeo. El reglamento europeo establece que es necesario sacar un código para la comercialización en las plataformas online de viviendas que se destinen no solamente a uso turístico, porque todo el mundo piensa al principio que se habla de uso turístico, pero no es así. El reglamento europeo, en su considerando sexto, cuando define lo que es un alquiler de corta estancia, que es un nuevo concepto de nuestro ordenamiento jurídico, dice que es todo aquel alquiler que se realice de una vivienda o de parte de la misma, como puede ser de una o varias habitaciones de la misma, resida o no en la misma el anfitrión, independientemente de la finalidad y de la causa que motive ese alquiler, que bien puede ser una finalidad turística, de ocio, laboral, profesional, por estudios, por traslado de cualquier otro tipo, siempre que no tenga por finalidad la satisfacción de vivienda permanente del arrendador, con lo cual excluye expresamente así esos alquileres de larga temporada, y termina diciendo que esté sobre tierra o sobre agua,
con lo cual en una segunda fase también entrará, va a realizar este otorgamiento de códigos el registro de bienes muebles cuando se ofrezcan alojamientos en embarcaciones diferentes de la finalidad de navegación respecto de las mismas, que sigue su legislación propia. Y por otro lado, termina diciendo, y en general todos aquellos que sean de duración inferior a 1 año. Con lo cual subsume el legislador europeo en este concepto de alquiler de corta estancia el alquiler de temporada de la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como los alquileres turísticos. Esto es lo que en derecho internacional privado se conoce como transposición inversa del ordenamiento jurídico nacional por parte del ordenamiento jurídico europeo, y por otro lado se produce una vis atractiva hacia el legislador nacional en una materia claramente o no tan claramente como se hace en algunos estudios competencial de las comunidades autónomas, como es en materia de turismo, puesto que también ha sido criticado por muchos autores que el definir una competencia como turística por parte de una competencia como de una comunidad autónoma, como es el caso de turismo, queda al arbitrio de la misma en su legislación al establecer la duración. Es decir, que si un arrendamiento en una comunidad, en una legislación autonómica de uso turístico dura 15 días, todo lo que sea superior a 15 días es competencia nacional porque es un arrendamiento de temporada inferior a 1 año. Entonces, si una comunidad autónoma decide que un arrendamiento turístico es de 3 meses porque el turismo es la dolce vita, en este caso, pues la atribución competencial tenemos esa asimetría regulatoria según las diferentes comunidades autónomas en función de la duración respecto de los mismos. Salvado lo cual, hay que tener en cuenta que lo que hace el legislador nacional es establecer que para esa comercialización se tiene que obtener un número de registro que otorgará el registrador de la propiedad. Y se crea la ventanilla única que se va a crear en el Ministerio, a la cual se conectarán las plataformas de intermediación y este registro y el registro de la propiedad, en lo cual se remitirán los códigos que se emitan a cada una de las unidades, y la autoridad competente de la plataforma de la ventanilla única los comunicará también, establecerá una interfaz de comprobación para las plataformas de tal manera que puedan comprobar la vigencia de los códigos y la realidad respecto de los mismos. El Real Decreto Español entró en vigor el 2 de enero, se establece también adaptaciones tecnológicas respecto del mismo y su plena implementación el 7 de julio, y nosotros los registradores desde el 2 de enero estamos emitiendo códigos para las viviendas y para que todas aquellas personas que lo solicitan. ¿Qué es lo que se requiere? Principalmente lo establecido por el reglamento y por otro lado también por la legislación hipotecaria, que es subsidiariamente aplicable. Nosotros lo que exigimos para la presentación, para dar el código, es que se cumplan los requisitos administrativos que vienen siendo principalmente la presentación de una declaración responsable para la obtención de licencia urbanística en los ayuntamientos o para la obtención de licencia de actividad en las comunidades autónomas. Es decir, tenemos 2 tipos competenciales en aquellos casos que los ayuntamientos han regulado. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona dan licencias en estos casos, y muchos otros ayuntamientos de diferentes ciudades, zonas de pueblos de España. Entonces, se nos tiene que acreditar el cumplimiento administrativo en este sentido, al igual que las declaraciones de obra nueva, que también veréis en el seminario. Si a mí una declaración de obra nueva para inscribirse en el registro de la propiedad requiere una licencia urbanística y requiere un certificado de eficiencia energética del registro de la comunidad autónoma de eficiencia energética, como requieren, pues a mí me lo traen. Yo no entro a calificar la licencia ni el certificado del registro administrativo de la comunidad autónoma. Yo solamente compruebo que se me aporta. Y luego compruebo, y en este caso es igual, yo solamente compruebo que se me aporta la licencia urbanística del ayuntamiento correspondiente y la declaración responsable o la licencia del registro administrativo de actividad de la comunidad autónoma. Y luego que no existe ningún elemento obstativo del registro de la propiedad para el ejercicio de esta actividad, como por ejemplo que la vivienda sea una vivienda de protección oficial. Las viviendas de protección oficial, dentro de los requerimientos que tienen respecto de las mismas, ser utilizadas como vivienda habitual por parte de sus beneficiarios, con el dinero de todos, para el establecimiento de un proyecto de vida de personas que por su capacidad económica no pueden acceder a una vivienda en libre mercado. En estos casos, las viviendas de protección oficial no pueden ser puestas en el mercado del alquiler de corta duración.
salvo que se produzca la liberalización de las mismas o que se realice la transmisión en otro tipo de alquiler que esté larga para la subvención de vivienda permanente. Y por otro lado tenemos otro tipo de cuestiones como que no exista una prohibición urbanística respecto de la misma, que no exista, por ejemplo, un concurso de acreedores decretado en el que dentro del plan de liquidación no está aprobado el destino a un uso turístico respecto de la vivienda en cuestión. Es decir, van a ser y principalmente que no hay una prohibición de la comunidad de propietarios en estatutos inscrita en el registro de la propiedad prohibiendo el ejercicio o el destino a uso turístico conforme al artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal. Las limitaciones, prohibiciones o modificaciones estatutarias de las comunidades de propietarios se hacen constar en el registro de la propiedad y solo surten efectos frente a terceros por su inscripción. Por lo cual, en este caso, es principalmente ese motivo el que llevó al legislador a decidir que sea el registro de la propiedad el que emita el código, puesto que es en el único sitio en el que constan residenciadas las limitaciones o prohibiciones estatutarias en este sentido. Los registradores, el reglamento europeo exigía también que en el momento de la solicitud se emita el código de forma inmediata, con lo cual se puede ver el procedimiento dentro de nuestra sede electrónica en registradores.org, en la solicitud de registro único de comercialización, con lo cual en el momento de la solicitud del mismo se emite un código y ese código tiene un estado de provisional. Una vez que se realiza la calificación por el registrador, alcanza el estado definitivo en el caso de calificación positiva y en el caso de calificación negativa se dan 7 días para realizar la subsanación de defectos por parte de los interesados. Es decir, pues porque me falta alguna documentación de aportar o algún requisito adicional. En estos casos, una vez subsanada los defectos señalados por el registrador, si la calificación es positiva se da como definitivo y si es negativa se da de baja. Todo esto conlleva la emisión de una nota marginal de código que tiene por destino principal salir en la publicidad de la finca. Es decir, que de tal manera que cualquier persona pueda conocer que en una finca determinada se está destinando, existe la posibilidad de que se destine a un alquiler. Bien, puede ser un alquiler de temporada, un alquiler de turístico o permite también el reglamento la posibilidad de que voluntariamente los interesados puedan sacar un código de alquiler de larga duración, simplemente como sello de calidad o de garantía con aquellas personas con las que quieran contratar, para poder garantizar que ese inmueble cumple con todas las condiciones, con todas las garantías establecidas para la comercialización respecto del mismo y principalmente, como decía Nacho, con el objetivo de evitar el fraude que se realiza en algunas ocasiones en este tipo de contratación. Así pues, esta nota marginal lo que nos va a dar es la situación de que se ha emitido un código, nos va a decir qué tipo de código, porque tenemos varios tipos de códigos en función de las diferentes finalidades. Tenemos un código que se puede emitir para alquiler de la totalidad de la vivienda de temporada, de parte de la vivienda de temporada o de toda la vivienda para uso turístico o de parte de la vivienda para uso turístico y en ese caso por habitaciones. Además nos dirá cuántas si se emiten códigos por habitaciones, que lo preveía expresamente el reglamento europeo, que se puedan dar códigos por unidad, en el caso de que se emitan códigos por habitaciones, en aquellas legislaciones autonómicas también que está permitido, puesto que existen algunas legislaciones autonómicas, como en el caso de Canarias, que no permite el alquiler de habitaciones en uso turístico. Esto no quiere decir que no se puedan emitir para temporada, pero no para uso turístico. Y en estos casos, principalmente nos dirá que si el código se corresponde con una habitación o con un inmueble por completo, así como el estado respecto del mismo, si está en un estado provisional o está en un estado definitivo. Para la comercialización. Esto tiene también gran interés a la hora de realizar cualquier negocio, no solamente sobre esa vivienda, sino sobre cualquier vivienda, por ejemplo, que pueda ser colindante con las mismas en el caso de edificios en propiedad horizontal, puesto que en aquellos casos en los que vamos a adquirir una vivienda, desde luego tendremos interés en conocer si en la vivienda de al lado o en la de encima o la de abajo se está realizando un alquiler de corta duración. Y por otro lado, lo que se establecen son unos flujos de información entre el registro único, la ventanilla única y las diferentes plataformas. En relación a las plataformas, se tienen que poder conectar a esta ventanilla única que creará el Ministerio y le tendrán que remitir trimestralmente las informaciones relativas a cada una de las unidades en las que intermedien.
y el ministerio principalmente les tiene que proporcionar una interfaz para que puedan realizar la comprobación respecto de los códigos. Nosotros, dentro de los desarrollos que hemos hecho, para el otorgamiento del código, hay que tener en cuenta que lo hemos hecho de una forma que no es un código secuencial, es un código estructurado, con lo cual no puede ser falsificado ni puede ser replicado. Es decir, el código estructural lleva, por otro lado, además, in situ también el código de los registros administrativos de la comunidad autónoma, puesto que tienen estructuras diferentes, de tal forma que cuando el solicitante introduce el código de la comunidad autónoma, si introduce uno erróneo que no se corresponde con la estructura, la solicitud no le va a dejar continuar. Tiene que meter el código que corresponde a esa comunidad autónoma, y no solamente por el efecto declarativo del mismo, sino al meter la dirección, nuestra web directamente lo geoposiciona y le va a obligar a meter el código que corresponda estructuralmente con la comunidad autónoma. Posterior, además los códigos llevan en sí una información, puesto que llaman la información de que es del Estado español. Esto está abocado porque el Reglamento Europeo habla de una interconexión futura, una vez creadas las ventanillas únicas digitales de los diferentes Estados miembros, con una ventanilla europea central, con unos formatos de códigos estructurados que sean compatibles entre sí, para establecer también unas semánticas que sean cohesionadas y que se puedan conocer respecto de la estructura de los mismos. Tenemos así que será el Estado de España, si es una vivienda de usos turísticos, si es un alquiler de temporada, si es de la totalidad o parte de las habitaciones, y en función del código in situ que lleva y del CRU, porque lleva nuestro código registral único, eso es requisito indispensable para poder obtener la emisión del código, tanto la comunidad autónoma donde está como el registro al que pertenece. Dentro de esta casuística, esta es la labor que nos ha llamado a ejercer el legislador, en la que nosotros, desde luego, pues procedemos al cumplimiento que por nuestra parte se está realizando. Ya se han emitido códigos en todas las comunidades autónomas sin incidencias. Hoy más de 700 códigos emitidos, y bueno, preveemos que, por supuesto, las peticiones, según se vaya conociendo el Real Decreto y demás, pues sean muchísimo más mayores, muchísimo mayor, que crezca en relación a lo mismo. Y bueno, básicamente esta es la finalidad la finalidad es la que mandata el legislador europeo, y en la que nosotros pues estamos a disposición de toda la sociedad y de los operadores para cualquier colaboración, que también establece el propio reglamento, que tenemos que celebrar convenios que nosotros siempre hemos celebrado, pero bueno, lo pone en letra, que tenemos que celebrar convenios con las comunidades autónomas que lo soliciten, en lo cual pues nosotros desde luego estaremos dispuestos a celebrar los convenios que haga falta con todos los actores que sean necesarios. Espero haberme ajustado al tiempo, Nacho. Muchas gracias, Rocío. Has hecho un resumen, la verdad, francamente claro de un poco el origen, la finalidad, la ejecución del reglamento y luego el procedimiento. La presentación de la solicitud se puede hacer en la sede electrónica y también presencialmente en los registros, y también se comprueba la dirección y ubicación específica de todas las unidades para evitar también ningún fraude en ese sentido. Voy a hacer ahora la palabra a Sergio Nassarre. Tanto Sergio como Rocío son profesores dentro del curso de Derecho Inmobiliario que hoy os estamos presentando, con lo cual, bueno, pues que sepáis que ambos participan y que imparten cada uno de ellos una clase realmente interesante. Ahora, Sergio, dentro de tu visión de la vivienda, la situación de la vivienda, tanto de la ley como del reglamento y de este Real Decreto, pues sí que quería que nos dieras tu visión y qué realmente se va a solucionar para ti, o qué problemas también se pueden seguir manteniendo y no haber solucionado, y tu visión. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues muchísimas gracias, don Ignacio. Gracias a ambos directores por volverme a invitar a estar con ustedes en la inauguración del curso. Felicidades por la buena marcha del curso. También me suele tocar clausurarlo, y la verdad que siempre es un placer, sobre todo, como decían al principio, para los que están ahí presencialmente en la sala, porque hay mucha interacción, y la verdad que es un curso excelente. Por tanto, muchísimas gracias. También es un placer escuchar a doña Rocío, como siempre. La verdad que ha sido excelente. Bueno, ¿y qué me queda a mí? Bueno, a mí me queda contextualizar, o sea, ¿por qué estamos hablando hoy de esto, ¿no? Es decir, este número, etcétera, ¿esto para qué sirve y por qué existe, ¿no? Bueno, existe básicamente porque
entre unos y otros se han cargado el mercado del alquiler residencial. Es decir, si el mercado del alquiler residencial funcionase, en España nunca ha funcionado bien, pero nunca había funcionado tan mal, pues entonces tampoco estaríamos hablando de controlar de alguna manera el mercado de alquiler turístico, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que pretenden con estos números, etcétera, ¿no? Estos códigos, etcétera. Bueno, ¿y por qué les explico esto? Bueno, les explico esto porque todo parte de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, es la sentencia Cali Apartments de 22 de septiembre de 2020, en la cual pues, se permite que los estados puedan intervenir en los mercados de vivienda turística, dicen, para garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Bueno, esto cuando ya uno leyó esto en su momento y esto acaba luego en algunas directivas y luego acaban estos reglamentos que dan pie a estos números de control, etcétera, etcétera, bueno, uno lo que primero que tiene que hacer es ver si realmente esto es así. Es decir, si realmente es así que la vivienda turística en alquiler afecta al alquiler residencial, porque si no, no hay caso. Es decir, si por mucho que me autorice la Unión Europea, el TJUE, a intervenir en el mercado de alquiler turístico, siempre será, pues, siguiendo los principios europeos de proporcionalidad, etcétera, etcétera, bueno, pues si realmente puedo hacerlo o no para proteger el derecho a la vivienda. Es decir, si el derecho a la vivienda está en riesgo, esta es la cuestión, a causa del alquiler turístico. Bueno, y la respuesta es no. Es no porque no existen evidencias empíricas, digamos, académicas, científicas, hasta donde yo conozco, es decir, es posible que se me escapen estudios, trabajos, pero los que yo conozco no demuestran que el mercado de alquiler turístico afecte al acceso a la vivienda. Yo les hago alguna reseña, algún dato para que ustedes puedan contrastar. Yo controlo dos trabajos, el de García López de 2000, hay muy pocos, o menos yo he encontrado muy pocos. El de García López de 2020 y el de Echezarreta y Echarri también de 2020. Y verán que la fecha tampoco es casualidad. Y los dos están de acuerdo, más o menos con muy poquísimas diferencias, que el aumento del 1% de la vivienda de alquiler turístico en una ciudad, en una zona, en un barrio, implica menos del 0, menos del 0, no me quiero equivocar, 0,01%, 0,01%, o sea, menos que esto, en el aumento del precio del alquiler residencial. Por lo tanto, quiero decir, y esto puede decir, bueno, ¿esto dónde se ha hecho? Pues estos dos estudios, uno es para Barcelona y otro es para San Sebastián. Por lo tanto, digamos, el impacto, digamos, del aumento del 1% de viviendas turísticas en alquiler implica un aumento escaso del 0,01% en el precio del alquiler de la renta residencial. ¿De acuerdo? Esto, bueno, decir, bueno, entonces yo no sé si realmente eso es poner en riesgo el acceso a la vivienda. Yo creo que no, por lo menos las cifras es que no. Tampoco he visto ningún otro estudio que contradiga estos, que diga, no, realmente nosotros lo hemos calculado mucho mejor y esto no da esto. Esto yo no lo he encontrado. Bien, ¿por qué les decía que esos años, el de 2020, los ambos son de 2020, ¿por qué no es por casualidad? Bueno, pues porque a partir de ese año, especialmente 2018, 2019, los municipios empezaron a dar licencias, las famosas licencias, ¿no? Licencias que a partir de ahí ellos han utilizado ya una jerga, un vocabulario que tenga licencia es legal, es un alquiler legal, y el que no tenga licencia es ilegal. Bueno, entonces yo no sé si un alcalde puede declarar ilegal lo que yo puedo hacer con mi propiedad privada de mi casa. Eso me parece que es decir demasiado. Es saltarse el artículo 33.1 de la Constitución, básicamente. Entonces, bueno, digamos, esos estudios, por lo tanto, esos dos estudios que han demostrado ese impacto tan bajo están hechos antes de controlarse las licencias. Es decir, cuando era libre, cuando se podía alquilar libremente. Por lo tanto, incluso en ese momento, el impacto es tan bajo. Ya no se ha hecho ninguno más posterior con las licencias, bueno, yo no lo controlo, pero probablemente el resultado sea que el impacto será incluso menor. Si uno puede pensar, bueno, pero no es tanto en cuánto puede subir la renta residencial por cada 1% que aumenta la vivienda turística en alquiler en una determinada zona, sino es la oferta. Estamos hablando del número de viviendas que se ofertan, las que salen del alquiler residencial y las que salen del alquiler turístico. Bueno, en primer lugar, lo que quiere decir de eso es lo que les decía antes.
Si algunos caseros se van del alquiler residencial, probablemente será porque lo que están haciendo o con la LAU, primero con la reforma de 2019 y luego con la ley de vivienda de 2023, probablemente no esté funcionando. Y claramente no está funcionando. Fíjense que naturalmente el alquiler no para de subir, no para de subir. Si a alguien le interesan las cifras, pues es fácilmente las puedo comentar luego en las preguntas. Y han subido especialmente en Cataluña, donde es el único sitio donde desde marzo de 24 tenemos, cambiemos de año, está en vigor el control de renta. Además, en Cataluña ya la duración mínima de los contratos de alquiler residencial es de 11 años dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, si el inquilino es vulnerable, si está en zona tensionada, puede ser un alquiler forzado, digamos, por parte del inquilino hasta 11 años, ya ni 5 ni 7 ni 3, ahora 11, ¿no? Por lo tanto, es lógico que haya caseros que digan, bueno, pues yo marcho de este mercado, he sacado la calculadora, los números no salen y me voy al alquiler turístico, temporal, etcétera, etcétera. Ustedes pueden decir, bueno, pero no está mal, no está mal que creemos pues infravivienda, con alquileres muy precarios, con duraciones muy precarias, sin controles LAU. Correcto, le estoy totalmente la razón, pero para eso existe el fraude de ley. Es decir, ustedes saben que en España tenemos la enorme ventaja que los contratos de arrendamiento urbano pueden ser verbales. Por lo tanto, simplemente que uno vaya al juez y demuestre que está pagando una renta en casa ajena, ya puede, y durante un tiempo, pues y que no tiene ningún otro sitio donde vivir, pues ya puede decirle al juez y demostrarle que es alquiler residencial. Y automáticamente el juez le aplicará todas las protecciones de la LAU. Más difícil sería, como pasa en Malta desde 2020, donde exigen forma. Si la forma no cumple exactamente lo que pide la ley de arrendamientos urbanos, pues probablemente un juez pueda tener más problemas para recalificar. ¿Sí? Pero como es verbal, cumpliendo los requisitos de la LAU, que es básicamente vivir en casa ajena, no tener otro sitio donde vivir, que sea residencia permanente, por lo tanto, y pagar una renta, bueno, pues un juez lo va a recalificar como LAU. Por lo tanto, existen mecanismos muy fáciles o relativamente sencillos para uno protegerse y que se le aplique la LAU, sin recurrir digamos, artificiosidades. Bueno, dicho esto, usted puede pensar, bueno, pero esto solamente pasa en España. No, hay un recentísimo, digamos, un recentísimo informe hecho, lo voy a decir, en Inglaterra, es de Oxford Economics, donde efectivamente demuestran que el impacto en Nueva York, por ejemplo, de la vivienda turística en el mercado residencial es bajísimo. En lugar de ese 0,01 que le he dicho en España, allí ha sido del 0,4. Eso básicamente ellos lo han calculado que ha impactado en el aumento de los alquileres en $5 para que al mes. Dice, hombre, pues $5 al mes pues es un dinero. Bueno, el alquiler de un apartamento en el centro de Nueva York de una sola vivienda son más de $4.000. Y entonces lo que ha impactado la vivienda turística en Nueva York son $5 más de esos 4.000. Por tanto, dice, bueno, también el impacto es muy bajo. Por tanto, se da el supuesto de hecho que dicen varias directivas europeas sobre la intervención pública en el mercado de la vivienda, en el mercado turístico, perdón, de alquiler turístico para proteger el acceso a la vivienda. Bueno, yo las pruebas empíricas que les acabo de compartir no lo demuestran, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la actitud frente a esto? Bueno, pues lo que suele pasar en Europa. Ustedes ya saben que Estados Unidos inventa, China fabrica y Europa regula, que es regular. Nosotros ni aquí ni inventamos ni fabricamos nada, simplemente regulamos como lo de las botellas, los cacharros, los tapones, ¿no? Dice, bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Regular, y con esto ya está. Y ustedes saben que, bueno, si el BOE pone pues, que a partir de ahora los vasos se llamarán coches, bueno, pues, y si quien no le llame coche a un vaso, pues le ponemos 90.000 euros de multa, bueno, pues igual habrá que llamarle coche a un vaso, pero en bajito seguiremos diciendo que seguirá siendo un vaso. Pero bueno, ya no se podrá decir. Bien, bueno, pues vamos a ver si así regulando va a funcionar algo esto. Bueno, claro, ¿cuál es la primera actitud? La primera actitud es la que hizo Cataluña, el decreto de ley 6/2024, que es, no, bueno, pues nada, si esto es tan peligroso, todo esto, y vamos a hacer que los alquileres de temporada y los alquileres turísticos funcionen como los residenciales. Y menos mal que ese decreto de ley no se convalidó, duró un mes, pero no se convirtió en ley, no se pusieron de acuerdo en la mesa del Parlamento porque estábamos de elecciones y básicamente no llegó a ser ley. Pero básicamente decía, no, las duraciones y el control de renta
que aplicamos desde la ley de vivienda, como funciona tan súper bien, bueno, perdón, funciona mal, ya da igual, pero funciona muy bien, porque lo digo yo, porque lo pone el Diario Oficial de la Generalitat, bien, pues perfecto, pues entonces se aplicará también al alquiler de temporada y al alquiler de habitaciones y al alquiler turístico, a todo. Naturalmente, bueno, esto no fue así. Dice, bueno, pues ya se han olvidado. No. En julio de 2024 hubo una proposición de ley que entró en el Congreso de Diputados pidiendo exactamente lo mismo. O sea, una extensión de la versión catalana al resto del Estado que tampoco prosperó. Bueno, entonces, ante qué nos encontramos en este decreto, ahora que este en Real Decreto que estamos comentando hoy. Bueno, nos estamos encontrando una versión lite, ¿no? Una versión, podemos decir, gratuita, bueno, gratuita no, pero casi de una versión reducida, digamos, de esa, de ese, de esa bueno, pues si utilizamos la buena fe, la presunción de buena fe del Código Civil, de esa presunción de buena fe de intentar regular una cosa que presumiblemente va a ayudar al acceso a la vivienda. Bueno, entonces yo aquí, claro, naturalmente, pues no voy a explicar nada de los detalles que doña Rocío pues ya ha explicado, pero básicamente añadir alguna cuestión más. Es decir, aquí lo único una cuestión más que, bueno, y por el tiempo me voy a centrar en una en concreto. Si bien el sistema pues, es inocuo, en el sentido de que bueno, pues el coste va a ser muy bajo por lo que he podido saber, es una tramitación electrónica muy rápida, la eficacia del colegio de registradores es innegable, por lo tanto está a funcionar muy ligero, diferente sería si fuera un registro administrativo, burocrático, etcétera. Pues el registro de propiedad funciona muy bien y va a ir muy bien, eso no hay ningún problema. A mí lo que me preocupa más es para qué van a usar este número. Es decir, si hemos visto ya que la génesis de todo esto es intervenir el mercado del alquiler turístico y, digamos, pues decir que eso ya no es una facultad dominical, que esto es una actividad económica y por lo tanto la vamos a controlar y por lo tanto pues la vamos a decir cuándo sí y cuándo no. Bueno, pues lo que puede pasar con este número es que efectivamente pues empiece a aumentar la tributación. Doña Rocío ya ha apuntado que efectivamente es la última reforma que ha habido de la ley de propiedad horizontal. Los vecinos te pueden prohibir que tú puedas alquilar tu casa turísticamente. Hasta ahora, pues, digamos, no lo podía, entre comillas, saber, ¿no? O bueno, sí, luego, pues, a posteriori, pero no antes, ¿m? Y por lo tanto ahora, pues, ya lo podrán saber. El registrador incluso, pues, no va, si verifica que existe esa prohibición, el número no lo van a dar, o no sé si lo podrán retirar incluso, etcétera, etcétera. No sé si se puede hacerse en retroactivo o no, eso ya está más, ya la ley dice que no, pero bueno, no sé si en algún caso, etcétera. Pero bueno, pues puede pasar estas circunstancias en las cuales ya el Estado ya puede controlar qué podemos hacer con nuestras casas y qué no. Y ustedes pueden decir, no, pero esto es un poco exagerado. Bueno, esto ya está. En el artículo 10 y 11 de la Ley de Vivienda sacaron las viviendas, la propiedad de viviendas del Código Civil y la han convertido en una propiedad estatutaria, en la cual van a controlar cada vez más qué vamos a poder hacer y qué no. Ese decreto catalán que les decía, el 6/2024, ponía más cosas. Por ejemplo, si eras un gran tenedor y pretendías vender una vivienda en zona tensionada, la Generalitat tenía opción de tanteo y de retracto. Es decir, ya la idea es que no podrás vender a quien quieras, a cuanto quieras, que es el control de renta. Pronto podrán decir alquilar a quien ellos digan, lo que ellos digan. Igual resulta que solamente sois dos en casa y probablemente tengas 4 habitaciones porque lo pone el catastro. Igual te sobran 2 habitaciones. Y por lo tanto van a podérselo decir que vas a alquilárselo a otro, a que ellos consideren, etcétera, etcétera. También puede pasar, vamos, básicamente van a acabar decidiendo pues, muchas cuestiones. Ustedes saben que entre las 12 medidas que se han comentado ahora de la presidencia del gobierno, una de las cuestiones que se dejó traslucir ahí era pues, el cuestionamiento de la herencia, ¿no? Que al fin y al cabo pues, también está en el 33 y bueno, ya si el 33 uno ya un poco igual, pues la de la herencia pues igual también, ¿no? Bueno, es decir, esto puede acabar, digamos, o este número, pues para controlar para qué se va a usar, a quién se va a alquilar, a quién se va a vender, etcétera, etcétera, y cuándo y cuánto y por qué, etcétera. Y usted puede decir, bueno, y hay otra cuestión que les quería comentar también, que es que esto, no sé si hasta qué punto se podrá solapar con algunos registros administrativos que existen. En Cataluña existe uno de alquiler turístico, que son administrativos y que también existen, y es el que utilizan para el tema de las licencias, etcétera, y toda esa discusión que hay en Barcelona sobre la retirada de las licencias, esas 10.000 famosas licencias turísticas que existen en Barcelona, que le han puesto fecha de caducidad, etcétera. Quien no lo haga a través de este número se podrá saber o no se le va a conceder, etcétera, etcétera.
Bueno, yo he apuntado algunas cuestiones que creo que van a un poco a intentar contextualizar lo de este decreto, y yo creo que por el tiempo, pues prudentemente lo dejaremos aquí. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu exposición. Voy a ceder ahora la palabra a Rocío por si quiere puntualizar algo, que seguro, y contestar algunas preguntas que hay. Tenemos únicamente 10 minutos más, hasta y cuarto. Simplemente apunto una noticia que venía en el país el pasado 16 de enero. Las plazas en pisos turísticos ya superan a las de los hoteles en 10 grandes ciudades de España. O sea, evidentemente, el impacto que eso puede tener en el acceso a la vivienda puede que sea mayor al subir el precio del 1% en el alquiler de uso residencial, puede o no, pero evidentemente el impacto es grandísimo, sobre todo en la cantidad de fraudes que puede dar lugar una cantidad tan grande de ese uso. Gracias. Bueno, sobre todo voy a contestar algunas preguntas que han hecho también personas que están conectadas, que me parece que también, bueno, pues ponen de relieve a lo mejor alguna cosilla que nos hemos dejado. Nos preguntan si para realizar un contrato de temporada por un arrendamiento que no se va a publicitar en una plataforma ni en ninguna web como Idealista no es necesario tener ese código. Efectivamente, el Reglamento Europeo prevé la necesidad del código para comercialización online. Es decir, el offline queda fuera. El alquiler, tanto de temporada como turístico, como cualquier alquiler offline, queda fuera de la aplicación del Reglamento Europeo y también, por supuesto, del Reglamento Nacional. Es decir, que si la finalidad turística de temporada la que tengamos, que nosotros hacemos la comercialización a través de nuestro API de confianza o simplemente porque a lo mejor en turístico será también con frecuencia, que la misma familia va a la misma casa todos los meses de agosto o demás, y ya el arrendador tiene esa relación con ellos contractual y no tiene necesidad de comercializarlo en ese sentido, no tiene que sacarse código. El código solamente es para la comercialización online. ¿Vale? ¿Qué pasa con los arrendamientos de hospedaje por habitaciones que no son de temporada, puesto que la mayoría de ellos son la vivienda habitual de muchas personas? También requiere ese registro de los subarrendamientos. Bien, no son de temporada, puesto que la mayoría de ellos son vivienda habitual. Eso no determina que sea vivienda habitual de un arrendador el que el arrendamiento sea de temporada o no. Quiero decir, yo puedo arrendar habitaciones y la duración por la que arriendo la habitación determinará si el arrendamiento es de temporada o no, no el hecho de que sea mi vivienda habitual. ¿Vale? Entonces, en aquellos casos en los que yo, aunque viva en la casa y haga un arrendamiento de habitaciones, bien sea por temporada o de otro tipo, y quiero sacar el código, no dejan de ser de temporada porque la duración es inferior a un año. Ya está. Eso es de hecho, algunos pisos de estudiantes se subarriendan de ese modo. ¿Vale? Nos preguntan también, ¿la Comunidad Valenciana existe el autorregistro de viviendas de uso turístico que permite comunicar los periodos de tiempo dentro de cada anualidad, respecto de los cuales la vivienda de uso turístico no estará en funcionamiento como turístico porque se arrienda en un plazo superior a 10 días, que será como uso de temporada? Con ello nos encontramos que en la Comunidad Valenciana una vivienda registrada para uso turístico puede también ser arrendada mediante un contrato de temporada de determinados periodos dentro de cada anualidad cuando se ocupa por un plazo superior a 10. Es decir, esas viviendas tienen un uso mixto turístico de temporada según los días del arriendo. ¿Se contempla una regulación de ese tipo de uso mixto turístico de temporada del Real Decreto? Sí, se permite. Disculpe. Ay, perdone. Discúlpeme, es que la pregunta era larga, pero vamos, se la resumo. Que en Valencia se puede anunciar un piso para más de 10 días o para menos de 10 días. Y unos son de temporada y otros son de turístico. Entonces, si prevé el reglamento nacional esta combinación, digamos, de anuncios. En principio, sí, porque una persona puede sacar dos tipos de códigos para una misma unidad. ¿Vale? O sea, hay un código, hay un registro único, digamos, de comercialización, pero puede haber dos tipologías de códigos en función de que yo lo puedo querer ofertar de una forma o de otra. ¿Vale? Y entonces, para poder posibilitar, para acceder a los anuncios, tendré que tener el código que se corresponde con el tipo de anuncio que quiero ofrecer. Y pregunta, ¿segunda vivienda que disfruta el propietario y se arrienda solo un mes en verano? Pues tendrá que sacar, si la quiere comercializar online, tendrá que sacar un código. Es así. El problema de escasez de vivienda en oferta no proviene de los arrendamientos turísticos, sino de la falta. Bueno, esto es un comentario más que una duda que nos hace un
alumno de seguridad jurídica de propietarios que se retraen de la oferta ante situaciones de impagos, ocupaciones ilícitas, etcétera. Igual para inversores que declinan invertir en el mercado inmobiliario por riesgo jurídico y oferta de vivienda nueva muy limitada. La ejecución de nuevas viviendas en actividad regulada y la selva regulatoria de muy difícil cumplimiento y la ejecución por las administraciones públicas es lamentable y lenta. Y como dice el ponente, la reacción de la Unión Europea es más regulación en igual a menos inversión. Vale, bueno, no es una pregunta, pero bueno, yo alguna cosa le puedo señalar alguna cuestión. En cuanto a las situaciones de impagos y ocupaciones ilícitas, nosotros hay que tener en cuenta también desde el Colegio de Registradores, lo digo desde el punto de la perspectiva legal y que a nosotros nos impacta. O sea, yo lo digo desde el punto de vista más objetivo, desde el punto de vista, quiero decir, que no entro en lo que es la valoración política o no, os digo lo que hay. En relación a la ocupación, hay una instrucción de la Fiscalía General del Estado del año 2020 en el que viene establecido también la posibilidad de emitir una certificación por parte del registro de la propiedad para los cuerpos y fuerzas de seguridad sobre la situación, la titularidad o legitimación de una persona para solicitar el lanzamiento de la persona, sin necesidad de acudir a juicio, sino en las primeras 24 horas respecto de la ocupación, ¿vale? Para evitar precisamente, o incluso en la petición de medidas cautelares por parte del propietario para que directamente se proceda al desalojo. ¿Cuál es el mayor escollo que tenía? ¿Por qué se hace esta certificación? Principalmente para que la persona pueda acreditar que es el propietario y la persona legitimada para ello. Esta certificación es una certificación express que emite el registro de la propiedad. Ahora cobra muchísimo más valor porque uno de los problemas y de los mayores fraudes procesales que existen dentro de los procedimientos de desahucio por ocupación es la falsificación contractual, ¿vale? La falsificación contractual de un contrato de alquiler por parte del ocupa. Entonces, en este caso, desde luego, si una persona, si la vivienda tiene emitida una serie de códigos para comercialización, pues es muy difícil realizar una falsificación, es más difícil realizar una falsificación documental en este sentido y si no tiene emitido ninguno, pues también en estos casos. Con lo cual yo quiero dar más información. El poder dar más información yo creo que imposibilita también la falsificación en estos supuestos. La oferta de vivienda nueva muy limitada es completamente cierto. Aquí es verdad que había un texto refundido de la ley del suelo y una propuesta de modificación respecto del mismo para la liberalización del suelo en que las principales fuerzas políticas estaban de acuerdo, pero que se retiró en el último momento pues, por cuestiones de política y otros tipos de acuerdos. Y que se ha manifestado también la intención de volverla a presentar en el Parlamento para ver si es objeto de aprobación por parte de todos. Esto es una petición de promotores y constructores de España, desde luego, porque es necesario más suelo y construir más vivienda para dar satisfacción a la demanda que ahora mismo, pues efectivamente, no se cruza con la oferta. Perdona, Rocío, se nos vaya el tiempo. Quería, antes de concluir, simplemente para poder solucionar algunas de las dudas de vosotros y en general de cualquier usuario que lo necesite, para solicitar el código, bien, se puede hacer a través de la sede o en el registro respectivo y ahí si se tiene cualquier duda o cualquier consulta, el registrador oportuno o bien a través del colegio de registradores de los canales de solicitud de información o de consulta se le resolverán las cuestiones. No sé, Sergio, si quieres añadir algo más, darte las gracias, Sergio, por tu conexión, a ti, Rocío, por haber venido presencialmente. Es un día de lluvia hoy en Madrid, bastante complicado el tráfico, así que gracias por haber llegado, que era lo importante. No sé, Sergio, ¿quieres añadir algo más? Nada, muchísimas gracias por todo. Gracias, Sergio, y cedo por último a Enrique. Muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias. Tenemos que salir corriendo, por las 5:15 hay otro seminario aquí. Pues muchas gracias, en particular a Rocío, a Sergio, por participar en este webinar tan interesante de un tema tan de actualidad que yo creo que es una buena muestra de lo que os vais a encontrar en el curso. Vamos, de hecho, los dos son profesores del curso, pero que como veis es por un lado una explicación, en este caso un tema tan de actualidad como se aprueba este mismo mes, el Real Decreto, no por cualquier persona, sino por nada menos que Rocío, que ha tenido está teniendo una agenda súper activa. Un análisis, una contextualización, un análisis crítico por parte, para no quedarnos tampoco solamente en la explicación de las cosas, por parte de Sergio, y un debate que se ha podido ver pues en un momento con una cantidad de preguntas, opinión, etcétera, ¿no? Entonces esto es un poco pues, lo que os vais a encontrar en el curso. O sea que muchas gracias
a todos los que habéis asistido a este webinar, por la gran mayoría online y en particular a los que habéis venido aquí en persona. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes.